Bueno, continuamos con las cosas como son. Son las 7:44 de la noche y ahora conversaremos con el abogado constitucionalista Luis Roel, él ha sido congresista de la República también, para hablar acerca del caso Dina Boluarte. Doctor Roel, ¿cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. A ti y a toda tu audiencia. Bueno, ¿qué opina usted sobre esta, no resolución todavía, porque es un informe, Claro, ¿cierto?, del Congreso que recomienda denegar el otorgamiento de la pensión vitalicia a Dina Boluarte como expresidenta de la República? ¿Esto se sujeta a la ley o no? A ver, para empezar, la ley esta que da los beneficios, la pensión vitalicia a los presidentes es la ley 26519. Sí. ¿De qué año es? De 1995. Y de ahí a la fecha no tiene reformas, ni modificaciones, ni nada. Uh-huh. Y esa norma solo tiene 4 articulados. 4 artículos. Sí. Nada más. O sea, súper escueta. Uh-huh. Donde dice, en líneas generales, que a los expresidentes constitucionales se le va a dar una pensión vitalicia. Que esa pensión vitalicia corresponde al sueldo del congresista en la actualidad, ¿no? Que viene a ser 15.600 soles. Luego, que se suspende si el presidente tiene una acusación constitucional y se recupera cuando en el Poder Judicial, en el proceso penal, se admite su inocencia. Y por último, que esta pensión depende exclusivamente del Congreso de la República. Además, esta pensión que da el Congreso no es una pensión como la ONP, como la AFP u otros sistemas pensionarios especiales. No, este es un beneficio. No hay que verlo que forma parte de una pensión como tal, sino como un beneficio que le da el Congreso a los expresidentes de la República. Ya, pero una pensión es un beneficio. Bueno, acuérdense que la pensión, como está regulada en nuestra Constitución y en la normativa, es una pensión que uno va generando, es un derecho que uno va generando a través de los años, a través de los aportes, ya sea una entidad pública, la ONP o la AFP. En este caso es un beneficio, tal cual como podemos decir la pensión 65, ¿no? Que la pensión 65 es un beneficio más de una pensión. Sí. En este caso es una pensión, denominada pensión, pero que más que eso es un beneficio que le otorga el Congreso a los expresidentes. Ok. Empezando por ahí. ¿Qué sucede? Y lo adelanté. Esta norma es muy escueta. No dice ni en qué supuestos o cuáles son los requisitos para que un presidente obtenga o no el beneficio que le otorga esta norma, que es la pensión vitalicia. Y acá, cuando no tienes una norma clara, ¿qué habilitas? La interpretación. Y hay interpretaciones de diferentes tipos. La interpretación cerrada. Presidentes constitucionales, solo quien es electo a través del voto popular. Es decir, quien postula la presidencia en elecciones generales y sale presidente. Esa es una interpretación cerrada. Luego tenemos una interpretación más abierta. Claro. ¿Cuál es? La interpretación que un presidente entra con una plancha, el presidente electo es vacado por renuncia, por incapacidad moral, o etcétera, y lo sucede el vicepresidente. Eso está en la Constitución. Y eso se denomina la sucesión constitucional. Claro. Y luego, inclusive, hay interpretaciones un poquito más amplias, que dice que no solo es el presidente constitucional quien asume como parte de la plancha, sino que también puede ser presidente constitucional el presidente del Congreso quien asume interinamente ese mandato. Como le he mencionado, hay 3 interpretaciones que lamentablemente esta norma, que repito, es de 1995, no ha tenido en ningún momento ni modificatorias ni reglamentación. Entonces, ¿cómo podríamos definir esta opinión del Congreso? ¿Es una denegatoria de carácter político? Es una denegatoria que yo me preocuparía en el sentido de que ha tenido diferentes tipos de interpretaciones. Te doy un caso. Fujimori. Alberto Fujimori, cuando sale de la cárcel, solicita su pensión vitalicia. Ojo, él tenía una acusación constitucional. Tanto es así que por ello también fue procesado. Y la ley habla de eso. Y la ley justamente habla de eso. Y, oh sorpresa, el Congreso interpretó que el indulto también le perdonaba la acusación constitucional. Y por ende, era inocente y se tiene que dar la pensión. Ahí esa interpretación errónea. Luego, Pedro Castillo es vacado, es llevado a la cárcel y luego pide su pensión vitalicia como expresidente. El Congreso no se le deniega. Va al Poder Judicial y ¿qué hace el Poder Judicial a través de un amparo? Se lo otorga.
Dina Boluarte, el caso más reciente, solicita esta pensión y a través de una interpretación del área administrativa de Oficialía Mayor, que es el área legal, le dice no procede. ¿A qué voy, estimado Carlos? Que cuando hay un gran vacío y hay una posibilidad de una interpretación amplia, tú puedes interpretarlo como te da la gana, al gusto del cliente. Como tú dices hace un momento, una interpretación ya no jurídica, sino política. Y eso es lo que ocurrió en el caso de Dina Boluarte. Yo creo que en el caso de Dina Boluarte, claro. ¿Por qué? Porque si tú le has dado, por ejemplo, en el caso de Alberto Fujimori, que la norma se lo prohibía, pero tú dijiste no, el indulto que le dieron le perdonaba e incluso la acusación constitucional, lo cual no es cierto. Porque entonces, el otorgamiento de la pensión a Fujimori fue un error del Congreso. Fue un error, claro. Ya. Tanto es así que luego, cuando han querido darle otra interpretación en el caso Castillo, el Poder Judicial ha dicho, no, señor Congreso, pague. ¿Por qué? Usted está afectando el principio de derecho de igualdad. En casos que son iguales, tú aplicas un criterio diferente. En el caso de Dina Boluarte, este rechazo lo más seguro es que se mantenga, aunque recurran la vía interna. Inclusive su abogado ya lo dijo, Juan Carlos Portugal, que como ya sabe que esto es un tema político, va a ir, al igual que Pedro Castillo, al Poder Judicial, interponer su amparo y lograr que a través de la justicia constitucional se le pague este beneficio. O sea, para usted el Poder Judicial en el futuro sí va a le va a otorgar, la pensión. Porque justamente, como he mencionado, al no haber una uniformidad de criterios por parte del Congreso de la República para estos casos, tenemos el problema de que al no haber ni unificación de criterios administrativos y menos un desarrollo normativo reglamentario de esa ley, o que amplíe en todos los supuestos que estamos mencionando la misma norma, vamos a tener siempre esta situación. ¿Por qué no se ha reformulado, se ha especificado esta ley? Eso lo debió hacer el propio Congreso. Claro, el Congreso podría... congresista, ¿por qué no se planteó esa posibilidad? No lo tomaron en cuenta. Nosotros pensábamos que en este caso los presidentes a quienes justamente estaban aspirando o habían pasado ya a esa época o ya habían fallecido, como el caso de Valentín Paniagua, que sí tenía la pensión, y en otros casos ya tenían acusación constitucional. Por lo tanto, se le impedía y se le suspendía la pensión hasta que se demostrara en el proceso judicial su inocencia. Nunca nos pusimos a pensar de que vendría luego un Pedro Castillo, una Dina Boluarte y de ahí otros que pudieran estar reclamando este beneficio. Y que, como he mencionado, este beneficio desde la época de Valentín Paniagua, cuando fallece y deja el gobierno, primero deja el gobierno y luego fallece, en adelante ha tenido todos los presidentes diferentes criterios del Congreso para otorgarlo. Porque como el Congreso es el ente emisor de esta pensión, es el que al final interpreta en cada situación de manera distinta, lo cual pero no eso debería no está ser. bien, porque o sea, te doy la pensión porque políticamente me caes mejor que Exactamente. que otro. O sea, ese es no el hay gran justicia. problema. Ojo, a mí... Ojo, que yo no estoy defendiendo a Dina Boluarte. Créeme, yo tampoco. A mí me pareció que a su mí me gobierno parece, fue en muy verdad, malo. que ese pedido... Además, el pedido de Dina Boluarte está tan mal porque Sí. ella pide 33.000 su último sueldo. 33.500, una cosa así. 35.000. 35.000 soles, ¿verdad? ¿Qué dice la ley? Puedes pedir solo como pensión lo que gana un congresista. ¿Cuánto gana un congresista? 15.600. Conclusión, yo hubiera declarado improcedente por el pedido. Porque el pedido está mal. Porque tú no puedes pedir tu último sueldo. No es que es una pensión que se homologizan con tu último sueldo. Como la cédula viva. Como cédula viva. Ella habrá pensado que estaba en su cédula viva. Mal asesorada. Pero a lo que voy es... O sea, si el Poder Judicial le acepta la pensión, se lo va a plantear en el sueldo de un congresista, 15.000 y tanto. Lo que dice la ley. Lo que dice la ley 26.519. Muy bien. Entonces puede recurrir al Poder Judicial. Ahora, hablando de otro tema de Dina Boluarte, doctor, ella ha presentado un amparo, ha aceptado el Poder Judicial, ha emitido trámite para anular esta resolución de la vacancia, la resolución legislativa de la vacancia. Ya, ¿qué pasa si el Poder Judicial le da la razón? ¿Qué pasaría? O sea, como se anula la resolución, ¿todo volvería al estado anterior a esa resolución? A ver, yo he escuchado también a los abogados, tanto Campos como Portugal, abogados de Dina Boluarte, expresarse en el sentido de que
esta demanda de amparo lo que busca es defender a los derechos de la expresidenta Dina Boluarte frente a la arbitrariedad de no permitirle ejercer su derecho a la defensa como se debe frente al Pleno del Congreso. Yo creo que, primero, en el caso del procedimiento parlamentario, hay una excepción. Hay una excepción clara en el reglamento del Congreso, en el artículo 89A, que permite que cuando el Congreso tiene la mayoría de votos, 104 votos de 130, puede ellos mismos establecer un plazo que no necesariamente es la semana o los días que le permiten un procedimiento regular a los presidentes para que ejerza su defensa. Y tampoco hay que ser ciegos. No hay que ser ciegos en el sentido de que Dina Boluarte, si ha estado cumpliendo sus deberes presidenciales, habrá estado viendo en televisión de que en cualquier momento la convocaban. Sí. Y su abogado también. Entonces, yo creo que se aplicó la excepción que está regulada en el reglamento del Congreso, en el artículo 89A del reglamento del Congreso, en donde el Congreso, cuando tiene esta mayoría de votos, más de 104 votos, puede establecer un plazo distinto al que regularmente se establece. Por ese lado, procedimentalmente, creo que sí. Creo que sí es constitucional, que sí ha sido formalmente cumplido ese extremo. Lo que ellos dicen es, oiga, pero yo no puedo preparar una defensa en una hora. Bueno, esta defensa en la vacancia, una defensa más que jurídica, era política, porque lo que se le estaba reclamando era, frente a la inseguridad ciudadana, no has hecho nada. Ahí no era preparar un argumento, una estrategia jurídica, sino más bien una estrategia política que se puede utilizar. En concreto, doctor, hay quienes dicen, si se anula la resolución, ¿podría volver a la presidencia o no? O eso Mire, siendo, como dice, en la posición muy favorable, estamos en Navidad, y hay que pensar en ese sentido al del doctor Portugal y el doctor Campos. Si se diera en el supuesto hecho que antes de julio del próximo año, cuando ya José Yeri tiene que dejar la banda presidencial al presidente o presidenta electa de la República, podría ser en la teoría, ojo, en la teoría, porque teóricamente, ¿qué sucede? El amparo establece en el artículo 1, en la parte general del nuevo Código Procesal Constitucional, lo que se busca a través del amparo es la restitución del derecho al momento anterior de su afectación, que es en la sesión del Pleno de cuando se debatía la vacancia. Pero eso es un tema que lo puede ver en el plano teórico. En lo pragmático, práctico, por los plazos inclusive. Yo creo que inclusive la audiencia única que se va a resolver va a ser después de elecciones y después del cambio de mando. Doctor, acabamos de recibir la información, ya hablemos ahora de Acción Popular, candidatos al Congreso. Hubo ¿cómo se llama? La reunión de Acción Popular el último fin de semana. El 20 de diciembre. Ustedes han prohibido a sus militantes ser candidatos al Congreso por otro partido, ¿cierto? Exactamente. Como invitados. Pero en la lista de Avanza País aparece el señor Luis Ángel Aragón, congresista de la República. ¿Qué opinión tiene ante ello? Primero, para explicarles a toda tu audiencia y a ti. En concreto, porque no gana el tiempo. Sí, el plenario de Acción Popular es el ente más importante y relevante y decisorio dentro del Partido Acción Popular. Está por encima inclusive del presidente del partido, del secretario general nacional y de todo militante. Si el plenario ha acordado, como así ha sido el día 20 de noviembre, que ningún militante de Acción Popular puede participar a partir de otro partido en las elecciones generales de 2026, primero, si el congresista de Aragón dice o lo ha hecho, se le presentará tranquilamente una tacha o el jurado, advirtiendo este acuerdo del plenario, declarará inadmisible su participación. Y luego de ello ya le corresponderá una sanción por falta grave, porque ha ido en contra de un acuerdo del Pleno donde él estuvo participando, donde él tiene conocimiento. ¿Lo vio ahí? Él estuvo ahí. Ya. Y tendrá que ser expulsado por falta grave. Merece la expulsión del partido. Si él lo ha hecho de manera adrede. No, tiene que haberlo hecho así, obviamente. Nadie lo va a obligar a postular. Claro, si lo ha hecho de forma adrede, dolosa, él está no solo en lo que es en materia electoral, que pueda ser tachado, que pueda ser declarado inadmisible
por ir en contra de un acuerdo de un partido Sí. que no le da autorización. Y además, podría ser también, y debería ser, en ese caso, expulsar el partido por falta grave, por ir en contra de un acuerdo del Pleno de Acción Popular del 20 de diciembre del presente año. Usted, como integrante de Acción Popular, ¿cómo calificaría esta actitud de Ana Gómez? Traición a nuestro partido, traición a la ideología de Fernando Belón de Terry. Y es un, diremos, a ver, ¿cómo lo califico? Es ese deseo, sí, es hambre de estar siempre en un cargo público, de no dejar el cargo de congresista. Mira, Carlos, yo decidí no participar en estas elecciones generales y no renuncié nunca a mi partido. Yo no tengo ambiciones de por un puesto, por un cargo, una participación. Yo me debo a mi partido, a sus principios, a sus valores, y por eso me rijo. Si las personas que quieren irse a otro partido porque no creen en Acción Popular, váyanse, no lo necesitamos. Acción Popular solo quiere gente leal. Eso le está diciendo Aragón, que se vaya. Le estoy diciendo a todos los que se quieran ir. Muy bien. Doctor Roel, Luis Roel, abogado constitucionalista, gracias, muy amable. A ti, Carlos. Felices fiestas. Felices fiestas también. Bueno, señores, terminamos las cosas como son. Gracias por su compañía. Siga con la programación de RPP